En el año 1910, en la fecha notificada como reportado 23 de diciembre de 1910, el capitán de Theodore Anderson y el resto de la tripulación fueron capturados por tiburones. Un varón de edad desconocida naufragó en una goleta de perlas cerca de Fremantle. Se informó que un tiburón desconocido atacó al capitán Theodore Anderson y al resto de la tripulación capturados por tiburones. El ataque fue fatal. El leopardo de las provincias centrales, también conocido como la pantera astuta diabólica, era un leopardo indio macho devorador de hombres que, en el transcurso de un par de años, mató a más de 150 personas, todas mujeres y niños, en las provincias centrales de la India británica. A principios del siglo XX. Según los informes, el leopardo cobró una víctima una vez cada 2 o 3 días, cada vez en un área diferente a la última, y las matanzas a veces se produjeron con una distancia de 20 a 30 millas. El leopardo causó tal pánico que las comunidades nativas en su área de distribución rara vez dejaban sus hogares solos o desarmados. El leopardo de Rudraprayag fue un leopardo antropófago macho, conocido como el demonio de Garhwal, que mató a 125 personas y que finalmente fue abatido por el famoso cazador y naturalista Jim Corbett. A lo largo de 8 años, del 9 de junio de 1918 al 14 de abril de 1926, sembró el terror entre la población en torno al pueblo de Rudraprayag, en la región de Garhwal, India. Aunque no fue el primer célido antropófago en la zona, ya que anteriormente se habían dado casos de tigres y leopardos que atacaban a los peregrinos que pasaban por el valle, se convirtió en el más conocido. El leopardo de las colinas de Yellagiri era un devorador de hombres indio que cobró 3 víctimas en las cercanías de Yellagiris, una formación de colinas en forma de media luna al este del ferrocarril Hallarpet Junction en el ferrocarril del sur. Fue asesinado por Kenneth Anderson, quien lo describió así. El leopardo originalmente se limitó a matar las vacas de un pastor llamado Nathan, quien durante un período de 3 meses, perdió 4 de sus animales a causa de la bestia. Otros 2 pastores de su aldea perdieron una pareja cada uno. Cuando llegó la temporada de los monzones, el ganado fue trasladado al propio pueblo. El leopardo siguió a las manadas, pero el pastor lo expulsaba cada vez, hasta que un día, el hambre lo llevó a matar una vaca frente a 2 hombres. El cocodrilo Lolon, famoso por su gran tamaño, fue reconocido por el libro Guinness de los récords como el ejemplar en cautiverio más grande del mundo, según reportó la agencia F. Este megacocodrilo de agua salada, que fue capturado en el sur de Filipinas, es responsable de varios ataques mortales y mide 6,17 metros, con un peso aproximado de 1 tonelada, según la agencia española. El reptil ya era una estrella antes de ser reconocido con el récord, al ser una de las atracciones más conocidas de la ciudad de Bunawan, en el sur de Filipinas, donde habita en un parque natural. Los lobos de Ashta eran una manada de 6 lobos indios devoradores de hombres que, entre el último trimestre de 1985 y enero de 1986, mataron a 17 niños en Ashta, Madhya Pradesh, una ciudad en el distrito de Seore. La manada constaba de 2 machos adultos, una hembra adulta, una hembra subadulta y 2 cachorros. Inicialmente se pensó que se trataba de un animal solitario, pero el miedo causado por los lobos repercutió gravemente en la vida de los aldeanos dentro de su área de caza. Los granjeros se asustaron demasiado para salir de sus chozas, dejando cultivos sin cultivar, y varios padres prohibieron a sus hijos asistir a la escuela, por temor a que los devoradores de hombres los atraparan en el camino. Tan grande era su miedo, que algunos ancianos de la aldea dudaron de que los devoradores de hombres fueran realmente lobos, sino shaitans. Con la excepción de los cachorros, que fueron adoptados por miembros de la tribu Pardi, todos los lobos fueron asesinados por cazadores y funcionarios forestales. El lobo de Gisinge era un lobo devorador de hombres que, en 3 meses, atacó y mató a muchos niños en Gisinge, cerca del centro de Suecia, a principios de la década de 1820. Durante un período de 3 meses entre el 30 de diciembre de 1820 y el 27 de marzo de 1821, el lobo atacó a 31 personas, lo que resultó en un total de 12 muertes, la mayoría de las cuales fueron consumidas parcialmente por el lobo.
Los ataques ocurrieron cerca de Gisinge, dentro del actual municipio de Sandviken, en Uppland, cerca de la frontera de Dalarna y Gästrikland en el centro de Suecia. El lobo de Ansbach era un lobo devorador de hombres que atacó y mató a un número desconocido de personas en el Principado de Ansbach en 1685, entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Inicialmente una molestia que se alimentaba del ganado, el lobo pronto comenzó a atacar a los niños. Los ciudadanos de Ansbach creían que el animal era un hombre lobo, una reencarnación de su difunto y cruel Burgermeister, cuya reciente muerte no había sido lamentada. Durante una cacería organizada, los lugareños lograron expulsar al lobo de un bosque cercano y lo persiguieron con perros hasta que saltó a un pozo descubierto para protegerse. Atrapado, el lobo fue asesinado y su cadáver desfiló por el mercado de la ciudad. Estaba vestido con ropa de hombre y, después de cortarle el hocico, la multitud le colocó una máscara, una peluca y una barba en la cabeza, dándole la apariencia del antiguo Burgermeister. Luego, el cuerpo del lobo fue colgado de un patíbulo para que todos lo vieran hasta que se conservó para exhibición permanente en un museo local. Otro elefante llamado Osama Bin Laden como costumbre, que llegó a matar a más de 11 personas y herido a decenas en los últimos meses del 2019, fue asesinado a tiros en Jharkhand, dijeron las autoridades. El elefante macho salvaje había estado aterrorizando a los aldeanos en 2 estados, destruyendo sus cultivos y hogares. Lo que sigue es una lista de ataques fatales contra humanos por parte de osos negros salvajes en América del Norte. La lista no incluye muertes causadas por osos que estaban o habían estado en cautiverio. Tampoco incluye mutilaciones fatales por parte de osos pardos o polares. Las edades de las víctimas oscilan entre 3 y 93 años. 9 de las víctimas tenían menos de 10 años. Alrededor del 30% de las víctimas eran mujeres. Sin contar las muertes en Alaska, 15 fueron en Estados Unidos. Los ataques de Goonj del río Kali fueron una serie de ataques fatales contra humanos que se cree que fueron perpetrados por devoradores de peces de 90 kilogramos en 3 aldeas a orillas del río Kali en India y Nepal, entre 1998 y 2007. Este es el tema de un documental de televisión emitido el 22 de octubre de 2008, así como un episodio sobre los ataques de Goonj del río Kali en la serie River Monsters de Animal Planet. El primer ataque ocurrió en abril de 1998, cuando a las 13 horas, Dil Bahadur, de 17 años, fue arrastrado bajo el agua mientras nadaba en el río frente a su novia y varios testigos presenciales. No se encontraron restos, incluso después de una búsqueda de 3 días que abarcó 5 kilómetros. 3 meses más tarde, en Dharmagat, un niño fue sumergido bajo el agua frente a su padre, quien miraba impotente. Nunca se encontró ningún cadáver. El ataque final ocurrió en 2007, cuando un nepalí de 18 años desapareció en el río, arrastrado por algo descrito como un cerdo de agua de color barro. El lobo de Soissons fue un lobo devorador de hombres que aterrorizó a la comuna de Soissons al noreste de París durante un período de 2 días en 1765, atacando a 18 personas, 4 de las cuales murieron a causa de sus heridas. La primera víctima del lobo fue una mujer embarazada, atacada en la parroquia de Septmont el último día de febrero. Los lugareños diligentes habían sacado el feto del segundo trimestre del útero para ser bautizado antes de que muriera, cuando el lobo volvió a atacar a menos de 300 yardas de la escena del primer ataque. Una mujer llamada Madame Dambrieff y su hijo sobrevivieron solo luchando juntos. Al menos 16 personas han muerto tras las mordeduras venenosas de la misma serpiente en el norte de Nigeria, dijo un alto funcionario. Todas las víctimas fueron atacadas por la cobra en Birnin Kudu, la capital del estado norteño de Kebbi, dijo un funcionario de la oficina del gobernador. Un periodista local que confirmó el informe dijo: aparecía de repente, golpeaba a una víctima antes de desaparecer, solo para reaparecer y morder a otra.
La tigresa devoradora de hombres Avni asesinada en Yavatmal después de una persecución de 3 meses que incluyó drones, planeadores, perros rastreadores, elefantes. La tigresa Avni, que se cree que es responsable de la muerte de 13 personas en los últimos 2 años, fue asesinada el viernes en Yavatmal de Maharashtra, después de un cambio de 3 meses que involucró a 150 funcionarios del departamento forestal, drones, elefantes, perros rastreadores y tiradores expertos. Los ataques de lobos de Kirov fueron una serie de ataques de lobos devoradores de hombres contra humanos que ocurrieron entre 1944 y 1954 en 9 regiones, distritos, de los 800 kilómetros del Oblast de Kirov de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que resultaron en la muerte de 22 niños y adolescentes entre 3 y 17 años. En todos los casos, los ataques ocurrieron en el período de abril a diciembre, coincidiendo con la época de cría del lobo. Los lobos de Turku eran un trío de lobos devoradores de hombres que en 1880-81 mataron a 22 niños en Turku, Finlandia. La edad media de las víctimas de estos lobos era de 5 a 9 años. Sus depredaciones causaron tal preocupación que el gobierno local y nacional se involucró y pidió ayuda a los cazadores rusos y lituanos, así como al ejército. Los lobos mataron a su última víctima el 18 de noviembre de 1881. El 12 de enero de 1882, una loba vieja fue fusilada y 12 días después, un macho adulto fue envenenado, poniendo fin a los ataques. Uno de los lobos muertos fue enviado al Museo de Caza de Rimaki, el otro a la escuela de St. Olof, donde todavía se pueden ver hoy. El tercer lobo terminó como un felpudo y desapareció. Supuestamente, los perros han matado al menos a 12 niños desde noviembre en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India. Pero algunos creen que los lobos o los chacales tienen la culpa.